vasos que requieren de tu perdón, vasos que requieren de tu consuelo, Señor, vasos que requieren, amado Dios, de tu exhortación, vasos que requerimos de tu presencia todos los días, Señor. Aquí estamos, amado Dios. Dependemos de ti, Señor. Enséñanos. Muéstranos, Dios, nuestra necesidad y dependencia de tu presencia en nuestras vidas, Dios. Hoy es un día, Señor, que tú has hecho, Señor, para que tu iglesia venga a adorarte, venga a glorificarte, venga a exaltarte a ti, al único Rey de Reyes y Señor de Señores, a Cristo, vuestro Salvador. Gracias, Señor, y hoy, Señor, el día. Señor, todo es tuyo, Señor. No somos, Señor, artistas. No somos, Señor, cantantes. Pero, Señor, queremos adorarte con el corazón. Y a través de tu palabra, Señor, tú nos hablarás. Tú hablarás al corazón de nuestras vidas, Señor. Porque deseamos, sinceramente, seguir siendo transformados, Señor. A ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Dale gloria a nuestro Dios. Ríndele un fuerte aplauso a Cristo. Te adoramos, Dios. Te exaltamos. Porque así dice su palabra, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén, iglesia. Éramos pueblo, no pueblo, pero ahora somos pueblo porque Él nos injertó por su misericordia. Amén. Gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Dios. Amén, amén. Y con nosotros, nuestro amado pastor, con la palabra bendita de Dios. Amén. Gloria a su nombre. Al final, no se vayan, el pastor va a conversar algo con nosotros, importante. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, les bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Ya saludó a su hermano, ya, sí, ya, sí. Ya a los que hacía días no veíamos, bienvenidos otra vez. Nos alegra verles en la casa del Señor. Hemos acortado unos minutos el tiempo de oración. Ustedes saben que es un poquito más largo. Hemos acortado un poquito la alabanza también, porque queremos ser con el tiempo lo más específicos posibles. Después del culto, como dijo el pastor, vamos a tener unos minuticos para compartirles algo de la marcha de la iglesia, para estar informados todos, para estar orando todos. Así que por eso les vamos a pedir que no se vayan una vez termine el sermón. Son unos cuantos minutos nada más, cosas muy importantes para que estemos orando sobre ellas. Amén. Muy bien. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Ay, Señor. ¿Para dónde miro, pastor, cuando yo pregunto si trajeron su Biblia? ¿Para dónde miro yo? ¿Cuántos el martes estuvieron por el video, que no pudieron estar aquí, pero estuvieron por el video escuchando la predicación? ¿Alguien puede levantar su mano y sabe de qué hablamos el martes? Levante su mano, 1, 2. ¿Que no pudo venir el martes? O sea, ni vino al culto, ni pudo conectarse, ni lo escuchó después. ¿Alguien lo escuchó después? Siéntase en libertad, ¿no? Por eso no vamos a mandar un castigo, ni a dar varita. Bueno, en el mensaje ahora daremos vara, pero para nosotros es importante que usted esté conectado, y lo digo en palabra conectado en el buen sentido de lo que estamos predicando en la congregación. Que no sea ajeno, porque tenemos a veces unas series, unos pensamientos. Entonces, si los que no se conectaron, por ejemplo, el martes, hoy vamos a hacer la segunda parte. Si usted no pudo conectarse y no pudo venir, pero tiene el resto de días para escuchar el sermón, sabe de qué estamos hablando, porque hoy al predicarlo vamos a otra parte que viene conectado con lo que traíamos el martes. Entonces, algunos pueden perderse en la predicación si no sabe de qué estamos hablando, por lo menos saber de qué estamos hablando. Como veo, la mayoría no se conectó ni sabe de qué estamos hablando. Igual voy a predicar el sermón que traje hoy,
pero es su responsabilidad estar atento a lo que se está predicando en la iglesia. ¿De qué se está hablando? Porque lo que se predica es la forma como creemos que la iglesia se va llevando o se va pastoreando. Los pastores pastoreamos por medio de la predicación de la palabra. Entonces es importante que usted sepa de qué estamos hablando. Vamos a hacer la lectura de la palabra en primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 24. Otra cosa, por ejemplo, noten ustedes que siempre que se predica se ponen los textos bíblicos, y aunque no todos se leen, no todos los textos bíblicos se leen por cuestión del tiempo, se los dejamos allí para que ustedes en casa luego los lean, ¿ya? O los pueden luego, repito, como dije ahora, volver a escuchar el sermón, y entonces de esa manera usted está conectado. Vuelvo a usar la palabra como debe ser bien clara, conectarse, para saber de qué estamos predicando. Hay 4 textos hoy. El martes pasado solamente habían 3. Muy bien. Después de la lectura, los niños pueden bajar. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 24 al 28. Dice así la escritura. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 24 al 28. Está hablando de Samuel y dice: después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa del Señor en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y el Señor me dio lo que le pedí. Yo, pues, lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová. Y adoró allí al Señor. Pueden sentarse, amados hermanos. Los niños pueden ir entonces a su clase. Muy bien. Hoy, además de que estaremos hablando con el título Lecciones de la vida de Samuel, no solamente vamos a estar hablando de la vida de Samuel como tal, será lo central, pero también estaremos predicando acerca del libro de Samuel en general. Allá están yendo ya los niños, así que queda más espacio todavía. Muy bien. A mí me alegra mucho ver a los niños en la casa del Señor. Que recuerden que siempre estamos todos de paso, de turno, y ellos serán los que continúan haciendo la obra del Señor y que crezcan con el conocimiento y el temor del Señor. Repito, bajo el título hoy, Lecciones de la vida de Samuel o Lecciones de Samuel, vamos a incluir cosas del libro en general, que están muy al principio, sobre todo en el capítulo, los primeros capítulos, y del primer libro de Samuel. Y solamente un pequeño recorderis para los que estuvieron el martes y para los que van a escuchar luego el sermón. Porque repito, es importante que usted esté conectado para que sepa de qué estamos hablando, de qué se está predicando. El libro de Samuel es un libro escrito en una época de oscurantismo del pueblo de Israel. Dicho de una sola palabra, el pueblo no consultaba a Dios, el pueblo no buscaba a Dios. Y se resume en una sentencia esto, dice: cada uno hacía lo que quería. Cada uno hacía lo que quería. No consultaban al Señor. Literalmente en el libro de Samuel también dice: escaseaba la revelación, escaseaba la palabra del Señor. Nadie consultaba, nadie, podemos poner dentro de esos términos, nadie oraba, nadie leía la Torá, nadie estaba ocupado por ver Dios qué estaba diciendo. Cada uno hacía, como dice en el libro de Jueces, hacía lo que bien le parecía. Pero en medio de todas esas circunstancias de que el pueblo no quería, literalmente no quería, no era que no podía, sino que no quería buscar al Señor, Dios en su inmensa bondad y misericordia ya no escogió más a quien darle revelaciones por muchos lados o palabras por muchos lados, sino que escogió a un hombre. Y en ese caso escogió a Samuel como fruto de una oración que hizo la mamá. La mamá Ana tenía problemas porque ella era estéril, era la segunda esposa. Un hombre tenía 2 mujeres, una llamada Elcana y otra Ana.
Ana no tenía hijos, era estéril, Elcana sí tenía y se burlaba de Ana. Y Ana se presentó al Señor y leemos allí en Samuel que le dijo, Señor, si tú me das este hijo, yo te lo dedico. El Señor, como leímos ahora, que el Señor le respondió la oración a ella, dice el versículo 27, por este niño oraba y el Señor me dio lo que le pedí. Si nosotros pudiéramos decir que el Señor nos da todo lo que le pedimos, estaríamos en problemas. Porque la mayoría de veces no pedimos para devolverlo al Señor con gratitud y alabanza al Señor, sino lo que lo pedimos para nuestros propios gustos. No hay ningún amén. Lo pedimos para nuestra propia satisfacción y como dice Santiago, pedís mal, dice el libro de Santiago. Entonces el Señor le dio lo que le pidió porque conocía el corazón de ella, que efectivamente ella se lo iba a devolver a él. Y eso se llama, en una consagración en el Antiguo Testamento, se llama nazareo, consagrado al Señor, como lo fue Sansón y como lo fue Juan el Bautista. Es en ese contexto de una familia temerosa de Dios, que deciden buscar el rostro del Señor, pero a la vez en Samuel está el ejemplo de otra familia que no eran temerosos de Dios, de los que hablé ahora rato, que no buscaban al Señor, que no querían saber nada de las cosas del Señor, pero querían todos los beneficios del Señor. Entonces es un contraste entre dos familias, uno que sí es temerosa de Dios y otra que no es temerosa de Dios. También encontramos en el libro de Samuel una transición, un paso entre lo que era la teocracia. Dios venía hablando por medio de Moisés y él gobernaba directamente. El Señor Dios era el que dirigía a su pueblo por medio de Moisés, pero ahora se hace una transición de la teocracia a la monarquía en el libro de Samuel. Ya no es por medio de Moisés el legislador, sino por medio de David el rey. Eso es lo que está en el libro de Samuel, la transición de la teocracia a la monarquía. En esos momentos, vuelvo y repito, es donde aparece Samuel en escena. Y lo vemos en tres momentos muy puntuales. Lo vemos antes de nacer, siendo pedido, cuando nace siendo consagrado, siendo niño, fue llevado, consagrado al Señor. Ya de joven lo leemos varias veces, como por ejemplo, si usted está conmigo con su Biblia abierta, en primer libro de Samuel capítulo 2, versículo 18. Ya aquí ya no está tan niño, ya aquí está un poco más grandecito. Aquí le calcula más o menos una edad de 12 años aproximadamente, y el joven Samuel ministraba en la presencia del Señor vestido de un efod de lino. Ya estaba haciendo oficio delante del Señor. Ya como joven ya está haciendo las cosas que el Señor le ha mandado. Lo mismo lo vemos en el 3.1, si usted está conmigo en el 3.1. El joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí, que Elí que era el sacerdote del momento, y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Samuel decide, ya de joven, decide dedicarse al Señor, aunque la mayoría del pueblo no lo hacía. Eso es lo que dice el texto. Escaseaba en aquellos días la palabra del Señor y no había visión con frecuencia. O sea, Dios no se revelaba porque el pueblo no lo buscaba. Pero Samuel no dejó de cumplir a lo que fue llamado. ¿Sí? Decíamos el martes pasado que padres, madres que están levantando a sus hijos y a sus hijas en el amor del Señor, ellos van a cumplir una edad, los muchachos van a cumplir una edad en la que van a tomar ellos su propia decisión. Y ellos son de ahí en adelante responsables ante el Señor. Ustedes hagan su trabajo. Y ahorita, como volviendo al tema de los niños en la casa del Señor, qué rico verlos crecer. Pero amados hermanos, es mi oración que los jóvenes asuman la responsabilidad, en este caso como Samuel. Si bien no es un llamado al ministerio, que es un tema que hablaremos después dentro del contexto, pero sí un tema de seguir buscando el rostro del Señor. Así que joven, la responsabilidad de su papá y de su mamá es hasta que usted tenga su mayoría de edad. De ahí en adelante usted es responsable ante el Señor. Bueno, y responsable también de pagar arriendo, de pagar factura, de comprar el celular. ¿Cuántos están aquí? Sí, o sea, responsable ante el Señor, pero también responsable de sus propias necesidades. Ya papá y mamá cerraron el banco, cerraron la cuenta y ya cada uno es responsable de los gustos que se quiera dar. Yo no sé si los jóvenes me van a seguir amando y me van a diciendo, pastor, bien.
¿Cuántos están aquí? Me hago entender, ya son responsables. Pero papá y mamá hagan su trabajo. Y cuando hay que apretar la tuerca y dar la varita, en amor. ¿Cuántos están aquí? Vamos a hacer un salto largo en la vida de Samuel. Un salto bastante alto en Samuel. Porque ya lo vamos a ver a él después de que lo vimos de niño, bueno, antes de nacer lo vimos de niño y de joven, ya ahora él está más grandecito, ya está más adulto. Se calcula que ahora aquí ya Samuel, en la lectura que vamos a tener, Samuel puede tener aproximadamente 40 años de edad. Entonces, lo que quiero dejar claro es que desde niño él está siendo preparado, como joven él siguió en la preparación, y de adulto, antes de él comenzar a ministrar solo, ya comisionado, porque ya Elí había desaparecido, que era el sacerdote del momento, el ministro de Dios del momento, Samuel, como cerca de 40 años, siguió cumpliendo esto. Dice, lea conmigo por favor, en el capítulo número 7. Versículo 1 dice: vinieron los de Kiriat Jeraim y llevaron el arca del Señor y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca del Señor. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos del Señor. Habló Samuel, ahí está él, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis al Señor, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón al Señor, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y Astarot y sirvieron solo al Señor. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros al Señor. Dos cosas acá. La primera, ya tenemos aquí a Samuel mayorcito. Para nosotros ha pasado una sola lectura. Y si leyéramos desde el capítulo 3 o capítulo 1 hasta el 7, yo creo que en una cuestión de unos 30 minutos quizás, en otros quizás una hora, se hace una lectura de 7 capítulos bien hecha. Pero para la vida de Samuel ha pasado todo un proceso de formación para el ministerio. Para nosotros fue días, horas, pero para Samuel fue todo un proceso de preparación después del llamado. Como decíamos el martes pasado, después del llamado y antes de ir a la comisión, que aquí ya la vemos en Samuel en el capítulo 7, repito, pasan muchos años que son de preparación. Decía al principio que vamos a hablar de Samuel, pero vamos a hablar del contexto del libro como tal. Porque antes de llegar a ese capítulo 7 ocurrieron cantidad de cosas antes. Lo que viene después, si Samuel no se hubiera preparado, no hubiera aguantado la presión del ministerio. No hubiera aguantado la presión del llamado. Amados hermanos, es toda una preparación que el Señor hace en el corazón. O dicho de otra manera, si no es Dios el que llama, como dicen por ahí en dominicano, no te vistas que no vas. ¿Cuántos están aquí? Si no es el Señor el que pone en su corazón el llamamiento, no ejerza aquello a lo que el Señor no le llamó. Puede que a un líder le diga a otro: ayúdeme en esto o haga tal cosa en la iglesia del Señor. Todo eso se va a considerar luego en oración. No podemos decir que sí por quedar bien con los hombres, porque luego vamos a tener una dificultad. En Samuel uno ve que pasan 20 años y escúcheme, Samuel no lo vemos haciendo demandas, haciendo exigencias llamativas o del ministerio como tal, sino oculto con el Señor, preparándose para un momento en el cual el Señor lo iba a bendecir o lo iba a respaldar en el ministerio como tal. Primer momento ministerial público, primer momento a viva voz de Samuel, adulto, ya ejerciendo como tal el llamado delante del Señor. Muy bien.
Si nos apartamos de Dios y de su favor, de Él y de su llamado, las cosas van a salir mal. ¿Cuántos están aquí? Si se aparta de Dios y del llamado de Dios y del favor de Dios, las cosas van a ir de mal en peor. Porque usted puede trabajar mucho, pero el dinero no le va a rendir. Si quiere, entre comillas, perdonen, mátese trabajando, pero si no está el favor de Dios en esto, no va a rendir. Si puede orar, pero si no está Dios y su favor, puede orar, si es que lo hace, pero no va a ser oído. Puede leer mucha Biblia, puede leer libros, si es que lo hace, pero no va a haber iluminación. Porque si Dios y su favor no están allí por causa de la presencia de Él, de su gracia, de su misericordia, nada va a ocurrir. Escribí aquí también esto. Puede cantar, y puede cantar muy bien, pero no hay adoración. Puede haber canto, puede haber profesionalismo, cantando, pero eso no quiere decir que el Señor está escuchando. Esto no es un desincentivo para no prepararnos, no, si alguien quiere servir al Señor hay que prepararse, y más si quiere, por ejemplo, tocar un instrumento musical, pues tiene que prepararse. ¿Cuántos están aquí? Aunque sea para tocar el pandero. ¿Cuántos están aquí? Aunque sea para tocar el pandero. Puede cantar muy bonito, pero si el Señor no le llamó, nada va a ser escuchado. No haya adoración verdadera. Tengo una pequeña anécdota, la leí hace un tiempo, hablando de la música y la alabanza y en las congregaciones y demás, porque, amados hermanos, se levantó una generación, no sé si sería atrevimiento mío decir en los últimos 20 o 25 años, donde se cantan en las congregaciones una serie de expresiones de letra que nada tiene que ver con la escritura. Es más, en algunos casos se hacen cánticos o letras antibíblicas, de falsa doctrina en un momento determinado. Y lo que estaba recordando es que un maestro, un predicador dijo lo siguiente: antes los maestros de institutos bíblicos y los maestros y los pastores eran los que componían himnos, que son himnos eternos, amados hermanos, himnos de años, ahí están. Pero hoy los cantantes enseñan doctrina. Hoy ya los cantantes ya ni siquiera cantan, ahora enseñan doctrina y la pretenden enseñar por medio de las letras. Amados hermanos, volvemos al punto. El Señor los llamó, hay que prepararse para que la tarea que usted, el Señor, le asignó, la haga bien hecha, la haga como corresponde, la haga efectivamente. Y creo, amados hermanos, que todos los que estamos aquí, diga conmigo la palabra todos, diga todos, todos los que estamos aquí, además de que el Señor nos llamó a ser salvos, te está llamando para que hagas algo en la casa de Dios. Nunca yo creo que el propósito del Señor es salvarme para venir a sentarme en una silla. Yo no creo eso. No, el Señor te salvó y damos gracias a Dios y le cantamos y lo adoramos y lo alabamos. Pero, amados hermanos, es más. Necesitamos corazones y almas despiertas, porque es hora de despertarnos del letargo espiritual para servir al Señor. Este es el modelo de Samuel. Esto es lo que uno ve allí, una entrega, un sometimiento para estar en los propósitos y en los tiempos del Señor. Leí hasta el versículo 5, aunque en el contexto solamente iba a leer hasta el 4, pero lo leí de una vez porque hay algo que hace Samuel, es lo segundo que quiero destacar de Samuel, del texto que leímos. En primera de Samuel, si está conmigo todavía, capítulo 7, versículo 5. Y Samuel dijo, yo quisiera si lo pudiéramos poner, por favor, Rosaliano, 7:5, quiero destacar algo de allí. Estamos, ok, aquí está. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, ¿y qué dice? ¿Y qué dice? Y yo oraré por vosotros al Señor. Escúchenme esto. Hay por lo menos
6 referencias en 15 capítulos donde Samuel dice que intercedió o que oró por su pueblo. Es más, en uno de ellos dice él mismo que sería pecado dejar de orar por su pueblo. Hasta él mismo dice, sería pecado yo no hacer oración por ustedes. Repito, él lo dice en varios capítulos, en varios versículos, él lo menciona como tal en el 7:5, 7:9, 12:17, 12:23 y 15:11. Él lo menciona en varios. Lo que quiero destacar es esto, amados hermanos. Él dice, oraré por vosotros al Señor. Recordemos que él es fruto de la oración de una mamá. ¿Cuántos están aquí? Él es fruto también de una oración de una mamá. Ahora tenemos a un hijo, Samuel, que ora por su pueblo y el Señor le escucha. Y el Señor, cuando Samuel intercede, el Señor extiende su favor, extiende su mano de misericordia por Samuel. Por causa de Samuel, el Señor lo hace. Pero quiero que vamos al otro texto que tenemos hoy en Jeremías. Vamos a Jeremías 15. Sin dejar Samuel, por favor, mantenga ahí una señal, una hojita, una cosita que ahorita vamos a volver a Samuel, vamos a volver ahora. Estamos Jeremías 15, 1. Mire lo que dice Jeremías. Jeremías 15, 1. Me dijo el Señor, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Ojo con esto. Hemos dicho por Samuel que él hacía oración e intercesión por su pueblo en forma permanente y que Dios siempre, por su gracia, dio lo que Samuel pidió para bendecir a su pueblo, para cambiar situaciones en su pueblo. Pero aquí vemos al Señor diciéndole a Jeremías una cosa: Jeremías, tus oraciones no van a tener efecto porque el pueblo no las quiere escuchar. Y le dice Jeremías, ni siquiera tus oraciones y ni siquiera ni Moisés ni Samuel. Eso es lo que dice el texto. Si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Amados hermanos, puede sonar fuerte, muy fuerte. Cuando yo lo leí, decía, Señor, ¿qué es esto? Porque todos queremos oraciones por nosotros, pero nosotros no hacemos oraciones. ¿Cuántos están aquí? Póngame en sus oraciones, pero nosotros mismos no estamos orando. ¿Cuántos están aquí? Que oren por mí otros, pero nosotros no lo buscamos como corresponde. El Señor dijo, si Moisés, y ustedes recuerden, legislador Moisés, nada más y nada menos que el que escribió la Torá, al cual el Señor escuchaba también, y Samuel, que el Señor escuchó, aquí le dice por medio de Jeremías, ni Moisés, ni a Samuel yo los voy a escuchar más. ¿Por qué? Porque mi voluntad no está con el pueblo, sácalos de mi presencia. A veces creo, amados hermanos, que no necesitamos más oraciones, sino cambio de actitud. Por un lado, si oramos, debemos continuar en oración. Y no es la primera iglesia, y esto ocurre yo creo que en todas las iglesias en el mundo en general, cuando se convoca al pueblo a culto de oración. ¿Cuántos están aquí? Culto de oración. No, el Señor sabe que ahí estoy yo, ahí. Que oren por mí allá. Yo los acompaño desde mi casa. Eso es notorio, que los cultos de oración no hay asistencia. Eso es notorio. Pero aun cuando se ora, recordemos, amados hermanos, debemos persistir. Samuel, por cuanto tenía su corazón puesto en el Señor respondía. Creo que no oramos como debiésemos orar. Creo que no tenemos los tiempos de oración como los deberíamos tener. Ahora, surge aquí una pregunta. ¿Cuántos de aquí hoy, y me quiero incluir, cuántos de aquí hoy necesitamos dirección del Señor?
¿Tan poquitos? Ayúdenme, por favor, no me dejen solo. Amados hermanos, necesitamos oración, pero no lo estamos buscando como corresponde. Ni siquiera en nuestra oración privada, ni en la oración como iglesia. Por eso tuvimos hace unos 2 martes tal vez atrás, creo, 2 o 3 martes atrás. Un martes vinimos y solamente el culto fue de oración. Y como habíamos anunciado, en cualquier momento, puede ser un martes o un domingo, vamos a orar. Porque como iglesia necesitamos tener más tiempos de oración para buscar la dirección del Señor. En Samuel, por lo que leímos del capítulo 7, comienza a ejercer a los 20 años un llamado que el Señor le ha hecho, pero él incluye, él dice, oraré por vosotros. Dice el versículo 9, y clamó Samuel al Señor por Israel, y el Señor lo oyó. Siempre vemos a Samuel haciendo o levantando oraciones, siempre poniéndose en la brecha, esforzándose en ofrecer holocaustos, esforzándose en levantar oraciones por el pueblo. Miren lo que dice en el 12:23, así que lejos sea de mí que peque yo contra el Señor, cesando de rogar por vosotros. Hasta él mismo consideraba que dejar de orar por el pueblo era pecado. En el 12:23. Amados hermanos, necesitamos incrementar nuestra búsqueda del Señor más en oración. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos entonces unos contextos aquí tremendos de la vida de Samuel. Recordemos que el libro de Samuel nos habla de la transición de la teocracia, Dios gobernando, teos, Dios, kratos, poder, el poder de Dios, el gobierno de Dios pasa de la teocracia a la monarquía, a los monarcas, a los reyes. Pero recordemos que en esa transición Samuel mismo da la unción o derrama la oración con aceite por ellos, por uno que no fue elegido de Dios, que no fue escogido por Dios, Saúl, y otro que sí fue elegido por Dios, David. De Saúl dice la escritura en Samuel, dice que el Señor lo dejó para que el pueblo supiera que la oración que había levantado de dame un rey, el Señor le dijo, yo te voy a dar el rey, pero mira el rey lo que les va a hacer, pero les voy a dar lo que ustedes están pidiendo. En otras maneras, como dije ahora, gracias a Dios Él no nos responde todas las oraciones, porque ¿qué haríamos si Él nos respondiera a todas las oraciones con un sí? No lo buscaríamos. Si no lo buscamos necesitando de Él, cuánto más si decimos, no, el Señor siempre me oye. Gracias al Señor, el Señor no siempre nos oye. En ese sentido, de dar respuesta, porque decíamos ahora, simplemente es para nuestra propia satisfacción. Samuel unge a Saúl a petición del pueblo. Dios le dice, hágalo. Pero tengamos en cuenta aquí 2 cosas, amados hermanos, que son importantísimas. Se profetizó desde el Génesis, se profetizó por Jacob, se profetizó por él, que el cetro de Israel sería de la tribu de Judá, en Génesis capítulo 49. Escúcheme esto, en Génesis capítulo 49 se profetiza que el reinado que habrá de venir, el monarca que habrá de venir, será de la tribu de Judá. Pero Saúl, el primer rey de Israel, no era de la tribu de Judá, era de la tribu de Benjamín. ¿Qué es lo que pasó allí, amados hermanos? Que el Señor le dijo a Samuel, hágalo, únjalo, para que sea el primer rey. No es el que yo cogí, no es el que yo elegí, pero déjelo para que el pueblo reciba y aprenda una lección. Entonces, entre comillas, esto. El Señor, entre comillas, repito, da respuestas a nuestras oraciones para que nos demos cuenta que no somos capaces de llevar eso. Sí, el Señor respondió las oraciones. El pueblo dijo, queremos un rey. Samuel va y le dice, Señor, ellos están pidiendo un rey. Estoy triste por esto, Señor. Y el Señor le dice, no, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Dice el Señor, porque yo soy el rey sobre ellos. Pero les voy a dar lo que ellos piden. Note, les respondió la oración. Pero ¿a qué llevó eso? Como no era la voluntad de Dios, los problemas que le vinieron a Saúl,
que recordemos no era de la tribu de Judá, sino que era de la tribu de Benjamín. Dicho de otra manera, el pueblo hacía oraciones sin consultar la palabra. Porque si el pueblo hubiera consultado la Torá, sabía que el monarca que vendría sería de la tribu de Judá y no de la tribu de Benjamín. Desconoció la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces levantamos oraciones no bíblicas o antibíblicas o contra la palabra del Señor, y con todo eso queremos que el Señor nos responda. Bueno, y el Señor, como decía ahora, de pronto de una manera dice, bueno, tenga, lleve esto, pero mire que usted va a tener problemas con eso. A veces nuestras oraciones no son de la voluntad del Señor, permítanme y perdónenme la expresión, sino de nuestro propio capricho, porque queremos hacer nuestra propia voluntad. Yo sí voy a tomar ya agüita porque, pastor, vamos a ver si está calientico. Dígale que está a su lado, el Señor me está hablando. Dígale, el Señor me está hablando. Entonces, tenemos a Saúl, el elegido por el pueblo. Ahí está, amados hermanos, en primer libro de Samuel capítulo 10, versículo 1. Ahí está muy claro. Si usted está conmigo, tomando entonces Samuel 10:1, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su pueblo Israel? Mira, amado hermano, que en medio de la terquedad del pueblo y de la misma dureza de Saúl, porque la vida de Saúl es muy interesante, para luego un día poder hablar de él solamente, pero en medio de eso él tenía como momentos de lucidez, si se quiere, como momentos muy espirituales, momentos en que quería como buscar realmente el rostro del Señor. Hay una actitud de Saúl de la cual en medio de lo, vuelvo y repito, de lo obstinado que fue, de lo rebelde que fue, como dice también el libro de Samuel, hay un momento de Saúl como de decir, voy a atender la voz del Señor. Léanlo conmigo, por favor, en el capítulo 9, versículo 27. Es cuando Samuel le va a decir a Saúl que ya él es el elegido, como lo leímos en el 10:1. Pero miren lo que es el 9:27. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, o sea, Samuel y Saúl, Samuel dijo a Saúl, di al criado que se adelante, al criado de Saúl, y se adelantó el criado, mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Es decir, el llamado del Señor es un asunto privado, con el Señor solamente. Aquí vemos a Saúl rodeado de mucha gente, entre ellos de su propio criado, y Samuel le dice, mire, yo te voy a declarar lo que el Señor va a hacer, pero quiero que estemos solamente los dos. Y efectivamente, lo que le declaró Samuel a Saúl, él lo guardó. Este Saúl, que repito, tan obstinado, tan rebelde que era, tenía momentos de lucidez. Y miren lo que dice en el 10:16, otra vez de Saúl, hablándole a un tío. Y Saúl respondió a su tío, nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. Aquí menciona unas asnas porque se habían perdido unas asnas y mandaron a Saúl a que buscaran las asnas perdidas. Pero en ese asunto de buscar las asnas perdidas fue que se encontró con Samuel. Es todo un asunto que Dios permitió. Aquí encontramos ahora a Saúl, que un tío le pregunta, ¿qué fue lo que te dijo Samuel? Cuando Samuel le dijo, Saúl, dígale al criado que se vaya porque quiero declararte algo de parte de Dios. Y él se fue, le declaró lo que el Señor tenía. Y aquí el tío de Saúl le dice, ¿qué fue lo que te dijo? El hombre no, chismoso no era, no, pero ¿cómo era más que chismoso? No, un hombre decía que no era chismoso, sino que era muy comunicativo. No era chismoso, no, muy comunicativo. Amados hermanos, este tío, ¿qué le dijo Saúl? Le dijo, no, me habló de las asnas que las habían encontrado, pero del asunto del reino, dice, no le dijo nada. Porque cuando tienes un llamado de parte del Señor, eso es un secreto entre el Señor y tu vida. Es un asunto que tú, entre comillas, negocias con Dios
solamente. Y el Señor en su momento y bajo el tiempo de Él se encargará de sacarlo a la luz. Dicho de otra manera, no hay que estarse promocionando en el ministerio. No hay que estarse promocionando en el ministerio. Ese es un contexto muy interesante de estos dos reyes. Porque el otro que fue David, amados hermanos, léanlo conmigo ahora en 1 Samuel capítulo 16, hablando de David solamente. Solamente quiero quedarme con la última parte del versículo 16-12. Primer libro de Samuel capítulo 16, versículo 12. Ahora es la unción para el otro rey, para David. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces el Señor dijo: levántate y úngelo, la última parte, porque este es. Eso es lo que yo escribí aquí solamente de David. Este es. Cuando el Señor dice es este, eso va. Cuando el Señor dice los planes que tiene con David, amados hermanos, dice que eran conforme al corazón del Señor. Es muy interesante la vida de David, que en su momento, si el Señor lo permite, otro del que podríamos predicar como tal. Quiero ir cerrando el sermón para mencionar algo más, amados hermanos. En 1 Samuel capítulo 12, quiero que vaya conmigo otra vez, por favor, al 12:6. Y les voy a pedir que ustedes luego lean con detenimiento ese pasaje. Aquí solamente voy a hacer referencia muy rápidamente a unas cosas muy puntuales. Primer libro de Samuel capítulo 12, de los versículos 6 al 11. Esos versículos narran de una manera muy reducida, muy sucinta o muy pequeña. Esos versículos narran, así encajonan lo que es la historia, escúcheme, la historia del pueblo de Israel en general y de la vida de la iglesia cristiana en general. ¿Qué es lo que quiero referir? Vamos a encontrar una lectura, amados hermanos, que repito, hay otros textos que también las menciona, pero la historia del pueblo de Israel con respecto al Señor y la historia de la iglesia con respecto al Señor se reduce a estos versículos. Lean conmigo, por favor. Entonces Samuel dijo al pueblo: el Señor que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto es testigo. Ahora pues aguardad y contenderé con vosotros delante del Señor acerca de todos los hechos de salvación que el Señor ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron al Señor, el Señor envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en mano de Sísara, jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos y en mano del rey de Moab, los cuales hicieron guerra. Y ellos clamaron al Señor y dijeron: hemos pecado, porque hemos dejado al Señor y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos y te serviremos. Entonces el Señor envió a Jerobaal, a Barak, a Jefté y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. Son 4 ciclos muy marcados que están aquí. 4 ciclos muy marcados. Número 1, el Señor da una orden. Número 2, el pueblo desobedece. Número 3, el pueblo pide misericordia. Y número 4, el Señor restaura. Repito, número 1, el Señor da una orden. Siempre para bendecir a su pueblo. Siempre para orientar a su pueblo, da la orden. Pero número 2, el pueblo desobedece. Número 3, el pueblo pide misericordia. A veces la misericordia se pide, me quiero detener aquí un segundo, se pide no porque queramos volver al Señor, sino porque nos está haciendo muy fuerte que la mano del Señor está allí. Hay mucho dolor. Entonces, como hay tanto dolor, pedimos misericordia. Pero una vez vuelve la misericordia, número 4, el Señor restaura, otra vez se repite el ciclo. Este ciclo, estos 4 pasos que están bien detallados aquí en Samuel, es todo el pueblo de Israel y es un resumen de la iglesia en general.
Amados hermanos, quiera el Señor en su gracia darnos por su misericordia el seguir haciendo la obra a la que Él nos ha llamado, a la obra que Él nos encaminó, porque la obra no es de hombres, la obra es de Dios. Por eso, amados hermanos, hay una demanda y una exigencia mayor en nosotros para seguir buscando el rostro del Señor permanentemente, continuamente. Cuando Saúl alocadamente, amados hermanos, Saúl alocadamente hizo un sacrificio como sumo sacerdote ante el Señor, que Dios no le ordenó que hiciera. Samuel le dice, ¿qué has hecho? Has hecho alocadamente, Saúl. Dicho de otra manera, hiciste algo a lo que el Señor no te mandó. El Señor no te dijo que hicieras eso, ¿por qué lo estás haciendo? Para Saúl eso fue todo un proceso, todo un trabajo. A veces queremos darle al Señor algo a lo que Él no nos ha llamado. A veces queremos decir lo que tenemos, pero el Señor todavía no nos lo ha dado. Todo es en los tiempos de la gracia, de la misericordia y del llamado del Señor. Por su gracia y por su amor nos mantenemos en pie día a día. Estemos de pie, amados hermanos, y vamos a darle gracias al Señor por su palabra hoy. Como dijo el pastor, vamos ahora a tomar la ofrenda y después de eso unos cuantos minuticos para mencionarles algunas cosas. Padre, gracias te damos por la oportunidad una vez más de estar ante tu palabra, de tenerla entre nosotros. Permítenos atesorarla y guardarla. Hoy pedimos una vez más tu gracia y tu sabiduría y tu ayuda, Señor, para guiar tu casa día a día. Ya recibimos en Cristo la gracia de la salvación, la gracia del perdón. Hoy pedimos la sabiduría para ser dirigidos cada día. Que cada uno de mis hermanos en su entorno familiar, en su entorno laboral, en su entorno de vida social, pueda, Señor, guardar su corazón siempre delante de ti. Padre, y que todos, desde el más pequeño, los niños entre nosotros, hasta los mayores entre nosotros, todos, Señor, con fervor, Padre, con pasión, cada día sirvamos delante de ti. Gracias por habernos llamado y gracias por hablarnos y tener hoy también tu palabra para nuestras vidas. Oramos, Padre, en el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén.